En la alianza de Red Más Noticias y Caracol Radio, el presidente Iván Duque habló de sus planes y preocupaciones a un mes de haber comenzado su gobierno. Expresó su preocupación por el paradero de varios exjefes de las FARC y también se refirió a la visita del presidente Trump. Ante la incertidumbre del paradero de los exguerrilleros Romaña, alias El Paisa e Iván Márquez, el presidente pidió claridad tanto por parte de las FARC como de la JEP. A mí me parece grave que estemos en esa incertidumbre los colombianos. Me parece a mí que, primero, el partido tiene que aclarar exactamente cuál es el estatus de esas personas. Es decir, ¿están dentro del proceso de desmovilización, desarme y reinserción y no repetición? ¿O no están? Pero lo que no puede suceder es que ellos se liberen de los esquemas y estén en un lugar indefinido del territorio nacional. Y es que a esto se suman las dudas por el pronunciamiento de la Corte Constitucional que pondría en vilo otro aspecto de la implementación, la extradición. Espero en los próximos días, respetando la independencia de poderes, mandar una carta pidiendo que se nos aclare exactamente qué es lo que se ha querido decir en algunos apartes del comunicado para poder tener capacidad de responder ante inquietudes que se puedan suscitar en la cooperación internacional contra el crimen transnacional. Sin embargo, no fue el único tema abordado por el presidente, también reveló nuevos nombramientos. Y hemos designado al doctor Pablo Elías González como nuevo director de la UNP. Exdirector de Fiscalía. Fue director nacional de Fiscalías, fue vicefiscal general de la Nación y eso, primero, eleva muchísimo el perfil de la UNP. Está confirmado que el nuevo embajador ante la ONU será el doctor Guillermo Fernández. Voy a nombrar director de Coldeportes a una persona joven que ha venido impulsando mucho el deporte desde la academia, que es el doctor Ernesto Lucena. Sobre la agenda internacional, Duque confirmó que sin duda Venezuela será un tema principal que abordará con su homólogo estadounidense Donald Trump. Lo que el mundo tiene que hacer en este momento primero es realmente aislar diplomáticamente a un régimen dictatorial. También se refirió sobre el reconocimiento que hizo su antecesor Santos a Palestina como Estado. A mí me parece que se hizo un daño de pronto no habiendo tenido una discusión más institucional. Esas decisiones son irreversibles. Auguró posiciones que sí quedarán en sus manos, como la disputa del Galeón San José. ¿Cómo podemos sacarle el mayor provecho para la humanidad de ese bien cultural y que ese provecho para la humanidad esté asentado en Colombia? A poco tiempo, para completar 30 días al frente de la Casa de Nariño, Duque se siente satisfecho del gabinete que conformó, el cual le ayudará a enfrentar estos retos. Bueno, pues habló de todo un poco el presidente Duque esta mañana en la alianza de Red Más Noticias y Caracol Radio. Un mes ya de ese nuevo gobierno en funciones. Mauricio, buenas noches. El tiempo pasa muy rápido, ya un mes. Hola, Paula, ya se fue un mes de este nuevo gobierno, 4 semanas, estábamos en la segunda, en la tercera, ¡pum!, se fue el mes. Me parece que fue ayer cuando estábamos aquí viendo el Así discurso de posesión que despertó tantas reacciones y mire, ya pasa un mes de este nuevo gobierno en funciones. Pero ¿le parece si hacemos nosotros aquí un balance un poco acerca de lo que dijo el presidente, de sus preocupaciones, de sus primeras acciones y de esas cosas que deberían ser prioritarias? Paula, yo creo que un mes es un plazo ciertamente corto para hacer un balance contundente. Por un lado, punto y aparte, dicho lo anterior, ahora los gobiernos son de 4 años. Por lo tanto, sin la perspectiva de una potencial reelección, lo que se hace en 4 años, o digan ustedes en 3 años larguitos, porque después viene proceso electoral, los patos cojos de los que hablan los teóricos de la ciencia política anglosajones, etcétera, etcétera, lo que usted no hace en 3 años larguitos, no lo hizo. Y en concreto, el capital político con el que entra un gobierno se gasta en los primeros 100 días o se gasta por lo menos en la primera legislatura. Cuando uno ya pasa de calcular 8 años potenciales a solo 4 años, a solo 3 años y medio y a solo el primer proceso legislativo como la principal escena en la cual se pueden llevar a cabo las grandes reformas y los grandes cambios, ese primer mes ya pesa bastante. Ese primer mes ya llega a ser la tercera, un poquito más menos de la tercera parte de lo que es el periodo crítico de un presidente. Por lo tanto, la evaluación sí tiene sentido. Ustedes vieron la entrevista hablando de las FARC, pidiéndole de manera muy justa a las FARC que arrojen claridad sobre qué es lo que está pasando con Iván Márquez, con el Paisa, con Romaña, están, no están, en dónde están, qué está pasando. También hablando de la Corte Constitucional y su concepto y su comunicado de prensa, porque ni siquiera hay todavía un fallo acerca de la ley estatutaria de la JEP y por lo tanto en todo ese proceso tratando de arrojar luces aquí y allá. Creo, sin embargo,
que el país estaba expectante de un cambio mucho más drástico. Ustedes recuerden que en las encuestas, en la última encuesta Gallup, el presidente Duque aparece por debajo de popularidad del expresidente Uribe y por debajo de popularidad del expresidente Santos, que supera al expresidente Uribe de manera bastante sorprendente. Lo que quiero decir con esto, creo que hay parte del país que estaba pensando, llega Duque al poder y esto se transforma de inmediato. Obviamente un deseo totalmente vano y un deseo totalmente infundado. Voy a hablar de los tres principales temas que la gente tiene, mucha gente tiene en el radar en el país. Uno, el tema económico. De la noche a la mañana no se resuelve el problema fiscal, de la noche a la mañana no se resuelve el problema del crecimiento. Crecimos muy bien durante 12 años gracias a bonanza petrolera. Sin bonanza petrolera ni el gobierno anterior ni este tienen un motor muy claro para dinamizar la economía. Las cosas no cambian de la noche a la mañana y quien mire el gobierno pasado diciendo, hombre, es que el gobierno pasado hizo, deshizo o no hizo, pues tiene que ver las dificultades de este nuevo gobierno para hacer, deshacer y no hacer a la vez que el anterior. Número dos, el tema de la paz. Ahí hay de por medio este proceso de separación que hay dentro de las FARC entre quienes están siendo reincidentes y volviendo a las montañas y esa duda que está quedando sobre Iván Márquez principalmente y después sobre el Paisa y Romaña. Por supuesto que de por medio también están los fallos de la Corte Constitucional y lo que vaya a terminar haciendo Duque para cambiarle el caminado a la paz, que seguramente no va a ser tan drástico como muchos pensaban. Y el tema del narcotráfico y el tema de la seguridad en las regiones alejadas del país, en concreto el suroccidente, el nororiente y el Urabá antioqueño. Dificilísima tarea. Eso tampoco cambia de la noche a la mañana, ni metiendo drones, ni metiendo glifosato. Hay que llevar Estado hasta esos territorios. Y hay que hacer, si es que lo hay que hacer, yo no soy experto en temas militares, un ajuste en la cúpula militar, cosa que le impidió el presidente del Congreso, el senador Macías, cuando le pidió, cambie usted la cúpula. ¿Cómo le va a decir eso a un presidente que está entrando? Lo único que hace es hacer que se postergue el cambio de la cúpula. Por lo tanto, hasta el momento, no tantos cambios como muchos esperaban, los cambios que se están haciendo son mucho más lentos de lo que se esperaba y de por medio la gran pregunta. Si Duque no controla el Congreso porque el Centro Democrático no controla el Congreso, pero ni siquiera tiene el respaldo pleno del Centro Democrático donde le meten un palo en la rueda una semana sí y la semana siguiente también, va a tener la capacidad y el talante de sobreponerse a esa misma especie de sabotaje que le hacen desde el Centro Democrático para alinearle cuál va a ser su gobierno. Ahí está la gran pregunta. Por ahora no tenemos la respuesta.